Según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, cientos de inmigrantes se han marchado de la Florida. Trabajadores de la construcción y de las empresas agrícolas han abandonado sus trabajos y se han regresado a México. Miles de inmigrantes están cruzando las fronteras diariamente, regresando a su país. Han vendido sus casas, sus automóviles y están abandonando las empresas del estado de la Florida luego que su gobernador republicano Ron DeSantis firmara la ley antiinmigratoria más dura en los Estados Unidos. ¿Creen ustedes que Ron DeSantis es el culpable del colapso económico de la Florida? Que si Estados Unidos no busca manera para que los inmigrantes puedan legalizarse y continuar trabajando en los Estados Unidos, van a quebrar las finanzas de todo el país. Recuerden que los inmigrantes indocumentados son el motor económico y son los que producen mano de obra barata, especialmente para la construcción de nuevas viviendas. La economía de la Florida va en picada y el gobernador Ron DeSantis culpa a los inmigrantes indocumentados, pero echaron a los inmigrantes y ahora se arrepienten. ¿Recuerdan ustedes que cuando se firmó la ley antiinmigratoria, Ron DeSantis llamó a los líderes religiosos para que trataran de convencer a los inmigrantes quedarse en la Florida, ya que la ley se firmó para que la gente que estaba cruzando la frontera a través de Texas no se fuera a vivir a la Florida, pero no para que los floridanos trabajadores se fueran también? Pero lo que sucedió fue que la mayoría de gente que estaba construyendo casas, los que trabajaban en la construcción, decidieron irse porque la mayoría de ellos estaban en la informalidad y aún no tenían documentos para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Sin México, Estados Unidos quiebra. ¿Creen ustedes que el motor económico en los Estados Unidos son los mexicanos trabajadores y los demás latinos que aportan a la economía del país? La Florida lo está viviendo con más de 12.500 millones de dólares en pérdidas todos los meses. No va a soportar Ron DeSantis la gobernación del estado, ya que tiene las empresas de mayor crecimiento en contra. Por ejemplo, Disney no ha podido seguir construyendo nuevos parques porque Ron DeSantis le cerró las puertas a las nuevas construcciones en los parques y atracciones. Pero además la mayoría de gente que tiene dealer en el estado de la Florida ahora no puede vender automóviles porque es ilegal vender autos si no tienes un dealer certificado. Y esto está haciendo que mucha gente pierda sus puestos de trabajo. Ron DeSantis ha firmado cerca de 200 nuevas leyes que van en contra del crecimiento económico en el estado. DeSantis es peor que Donald Trump. Son dos republicanos que abogan por la no inmigración. Ron DeSantis, si pierde la gobernación de la Florida, podría también ir a prisión por estas leyes anti-inmigrante que ya se han firmado y por haber convencido a otros líderes republicanos firmar leyes en sus estados. Si ustedes se acuerdan, las leyes que se firmaron en el estado de Texas fueron promulgadas por su gobernador, pero quien lo convenció fue Ron DeSantis para que lo hiciera. Si no es que Donald Trump lo elija como su vicepresidente y este llega a la Casa Blanca, DeSantis podría enfrentar serias acusaciones. ¿Por qué razón todos los gobernadores republicanos agreden a México? ¿Cuál es el problema con México? Si México solamente hace darle la mano a los Estados Unidos, ¿por qué Donald Trump amenaza con deportar a los hijos de los inmigrantes que nazcan en los Estados Unidos y negarle la ciudadanía? ¿Por qué quiere construir un muro? También le quiere quitar el 25% a las remesas del dinero de los mexicanos que envían a México. Y ahora vemos que los demás candidatos republicanos siguen agrediendo a los mexicanos firmando estas leyes antimigratorias. Ron DeSantis se ha quedado sin petróleo y ha intentado venir a México a negociar la compra de nuevos hidrocarburos ofreciéndonos visa. 150,000 visas de trabajo, pero lo que hizo el gobierno de México fue muy inteligente. ¿Por qué razón no le dan esas visas a los mexicanos que estuvieron trabajando en la Florida y que se han ido luego de la aprobación de la ley antimigratoria? Las fronteras de México se han llenado de inmigrantes que cruzan todos los días buscando mejor vida en su país, ya que en los Estados Unidos se ha terminado el sueño americano. Ahora bien, la economía de la Florida va en picada. ¿Por qué razón creen ustedes que el comercio
ha caído tanto en los Estados Unidos, especialmente en la Florida, donde están teniendo un déficit de 12.500 millones de dólares mensuales. ¿Creen ustedes que Ron DeSantis es el culpable del deterioro de las finanzas o son los inmigrantes por haberse ido? ¿Deberían los inmigrantes que quedan aún en la Florida trabajando en la construcción irse también del estado para que no solamente DeSantis, sino todos los republicanos se den cuenta que sin la inmigración, la Unión Americana y sus estados no podrían sobrevivir? Echaron a los inmigrantes y ahora se arrepienten. Lo vemos en la Florida y el que se va a arrepentir muy pronto es el gobernador Greg Abbott en el estado de Texas. Se ha peleado con México, con quien tiene una economía de más de 40,000 millones de dólares mensuales. México le vende petróleo crudo, pero ha firmado una ley anti-inmigrante, obligando a más de 12 millones de inmigrantes indocumentados que trabajan en las empresas petroleras del estado y la mayoría de camioneros que trabajan movilizando la gasolina y el petróleo refinado en el estado de Texas también son los mexicanos transportistas. Pero ¿por qué razón creen ustedes que el gobierno republicano ha firmado una ley que va en contra de los inmigrantes si sabe que la mayoría de la gente que vive en el estado de Texas son descendientes de familias mexicanas? ¿Cuál es el problema con los gobernadores republicanos que no quieren que la economía de sus estados crezcan, sino que más bien lo están llevando por un camino donde podrían quebrar prontamente? Además, sin México, Estados Unidos no podría progresar, podrían quebrar. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos firmó un tratado de libre comercio para que la mayoría de empresas que operan en México puedan exportar sus productos a Estados Unidos sin tener que pagar ningún tipo de aranceles? No pagan impuestos, especialmente las empresas automotrices. Usted puede comprar un carro en México y si tiene serie de Estados Unidos, no va a pagar ni un solo peso a la hora de cruzar las aduanas. También hay muchos mexicanos que cruzan a diario la frontera para trabajar en los estados fronterizos y a la misma vez hay más de 500,000 de estadounidenses que han cruzado las fronteras para irse a vivir a México por los altos costos de vida que tiene el país. No pueden pagar la renta y mucho menos comprar una casa, pero en México sí tienen la oportunidad de tener una vida de mejor calidad. El problema es que estos estadounidenses están llegando indocumentados a México y México aún no ha firmado una ley migratoria que deporte a los estadounidenses que emigran sin documentos a México, mientras Estados Unidos firma leyes para tratar de deportar a los mexicanos que solamente aportan a la economía y son el motor económico de los estados. DeSantis es peor que Donald Trump. ¿Cuál creen ustedes que es el político republicano más malo que tienen los Estados Unidos? ¿Creen ustedes que Ron DeSantis superó a Donald Trump por haber firmado una ley migratoria a nivel estatal en el estado de la Florida, aunque esto deteriora la llegada de los inmigrantes que van a vacacionar a los parques de Disney? Disney es la mayor fuente de ingreso del estado. Hay otras empresas que también operan en la Florida que han tenido serios problemas y la industria de la construcción está afectando el estado de la Florida. La mayoría del negocio y el comercio está entrelazado con la construcción de casas porque los inversores ponen su dinero en el banco se lo presta a la gente, los realtors le venden la casa a las personas que necesitan un nuevo hogar, pero cada nuevo hogar necesita constructores, carpinteros, albañiles y electricistas. ¿Y de dónde creen ustedes que es esta mano de obra? Son los latinos en la mayoría de los casos, son inmigrantes que aportan a la economía. Por eso se han perdido 12.500 millones de dólares, porque muchos de estos inmigrantes han optado por regresar a México, donde no tienen persecución y a una economía que está en pleno crecimiento. Además, y algo más importante aún, ¿por qué razón la mayoría de los políticos agreden a México cada vez que tienen un cargo? Lo vimos con Donald Trump cuando llegó a la presidencia. Para poder ganar votos tenía que atacar a los mexicanos. Lo vimos con Ron DeSantis, que quería ser presidente de los Estados Unidos. Lo vemos con el gobernador de Texas, pero también lo estamos viendo con los títeres de Estados Unidos en Sudamérica.
Hace poco, el presidente de Ecuador, que nació en los Estados Unidos, exclusivamente en el estado de la Florida, atacó una embajada mexicana enviando al ejército ecuatoriano, y esto pudo traer serias consecuencias. ¿Qué ustedes creen que hubiese sucedido si México hubiese enviado también el ejército a agredir la embajada de Ecuador en México? Esto hubiese desatado un conflicto militar armado, pero México inteligentemente le puso sanciones a las petroleras ecuatorianas y hoy el país está a oscura. Pero lo mismo ha sucedido también en Argentina. Javier Milei se dejó convencer de Estados Unidos de que ellos le iban a prestar 50,000 millones de dólares para que dolarizara la economía, y México fue quien lo sufrió porque Milei se negó a pagarnos el dinero de los hidrocarburos que le habíamos enviado a los gobiernos pasados antes de Milei. Milei dijo que ese dinero no se le había dado a él y que por eso él no tenía la responsabilidad de pagarle nada a los mexicanos, y lo que hizo fue insultar a México para romper relaciones comerciales y luego no pagarnos el dinero. ¿Por qué razón creen ustedes que los gobiernos de Estados Unidos están convenciendo a sus títeres y aliados para que ataquen a México, afectando los intereses económicos del país? Y algo muy extraño fue el elogio del presidente Joe Biden la semana pasada en una conferencia de prensa cuando se refirió hacia la economía mexicana, diciendo que México había encontrado el milagro económico y que le alegraba que México se esté convirtiendo en una potencia económica en la región. México podría superar a Estados Unidos y a Canadá en economía, y esto los estadounidenses lo saben. Por eso están tan pendientes de la inauguración y entrada en servicios de los nuevos proyectos mexicanos, como el corredor interoceánico, que le va a dar la oportunidad a México de controlar el comercio a nivel internacional. Ahora bien, la economía de la Florida va en picada. ¿Quién creen ustedes que es responsable del deterioro de las finanzas de la Florida? ¿Los inmigrantes o Ron DeSantis? Echaron a los inmigrantes metiéndole miedo, diciendo que no vinieran al estado porque van a ser deportados si son atrapados manejando un vehículo, que la mayoría de las empresas van a utilizar el sistema Every5, que lo que hace es saber si las personas tienen un seguro social bueno y una licencia de conducir, y si no lo tienes, te pueden detener en tu mismo puesto de trabajo. Sin México, Estados Unidos quebraría. ¿Piensan ustedes que sin la mano de obra de los trabajadores mexicanos, Estados Unidos hoy no fuera nada, fueran un país pobre, porque nadie hace los trabajos que hacen los mexicanos por un salario muy por debajo de lo merecido? Además, ¿Ron DeSantis es peor que Donald Trump, o creen ustedes que ambos son iguales? ¿Por qué razón todos los políticos, cuando tienen un cargo, quieren agredir a México? ¿Qué es lo bueno que tiene México, que todos quieren dañarlo para que México no explote económicamente y se transforme en el milagro económico que está logrando de manos de un gobierno que no ha tomado deuda y que le ha pagado a los Estados Unidos la deuda externa, y además está enriqueciendo a los mexicanos, sacando a millones de la pobreza? Si estás orgulloso de ser mexicano y consideras que Estados Unidos le debe su economía a México, quiero ver un like y además tu comentario diciéndome por qué crees que México va a superar a Estados Unidos y a Canadá en economía. No se olviden que si esta información les es de alto valor, compensarnos con un like, suscríbanse al canal, ya que muchos de ustedes siguen viéndonos pero aún no se han suscrito. Además, compártanlo con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales, mientras nosotros desde las cabinas de Autos Baratos a toda esa bella comunidad le vamos a enviar un fuerte abrazo, y nunca se olviden que los queremos.